Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde os quiero hablar sobre un tema súper importante en el mundo de las apuestas deportivas. Os quiero hablar sobre las limitaciones, un tema que considero importantísimo, sobre todo para todas aquellas personas que no sabéis de lo que estoy hablando. Considero que tenéis que ver este vídeo sí o sí, así que si no podéis verlo ahora, dejadlo para más tarde, pero miradlo porque os voy a dar información muy importante, muy interesante y que, por ejemplo, a mí me hubiese encantado que me hubiesen dicho justo cuando yo empecé con las apuestas deportivas. Si eres una persona que ya conoces las limitaciones, me encantaría que me dejases tu experiencia en los comentarios, cómo te llegó, hace cuánto, si sigues apostando, lo que sea sobre el tema de limitaciones. Y de la misma manera, si tienes alguna información que yo no tengo en cuenta y crees que es interesante que la gente pueda saber y que yo pueda saber, déjamela también en los comentarios y como digo, me encantaría leerte. Así que antes de empezar, déjame decirte que si estás interesado en todo el tema de apuestas deportivas o inversiones, te sugiero que te pases por el canal, eches un vistazo a los vídeos y si te gusta lo que ves, pues que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando haya un nuevo vídeo. Y lo que es todavía más importante, si te gusta este vídeo, apóyalo con un me gusta, es algo que ayuda muchísimo al crecimiento del canal y me ayuda muchísimo a mí a seguir motivado para seguir generando contenido. Así que dicho esto, evidentemente lo primero que os quiero explicar es qué es esto de la limitación. La palabra en sí ya define muy bien lo que es, pero básicamente es una restricción que la casa de apuestas tiene el poder de poder imponer sobre diferentes usuarios para que no puedan apostar lo que ellos quieren, sino que puedan apostar lo que la casa de apuestas le permita. Para que lo entendáis mejor, os pongo mi propio ejemplo. A mí la primera vez que me limitaron fue en Bet365. Por aquel entonces yo estaba utilizando una herramienta de pago que me costaba entre 70 y 80 euros al mes, una cosa así más o menos, y yo apostaba unos, de media, entre 20 y 50 euros por apuesta. A veces era un poquito más, a veces era un poco menos, pero más o menos por ahí andaba la cosa. Una vez me limitan, a mí lo que me permiten apostar como máximo eran 1 euro y algo, ¿vale? Entre varios céntimos y 1 euro y algo. Depende de la competición, depende de si el mercado es líquido o no, que la desarrollaremos un poquito más qué es esto, pero básicamente dependiendo de varios factores me dejaban apostar un poco más, un poco menos, pero al final normalmente no pasaba de 2 euros. Entonces evidentemente con esto ellos lo que consiguen es que por ejemplo, yo dejé de apostar porque ves inviable ni siquiera el hecho de poder pagar la herramienta que estaba utilizando con los beneficios de la casa de apuestas. Es decir, con lo que yo ganaría apostando esos pocos euros, ni siquiera me daba para pagar la herramienta que me servía para ganar dinero. Entonces, con esto que consiguen, que yo deje de apostar en esa casa de apuestas y por lo tanto se quitan a un ganador del medio. Pensad que si ya de por sí la cantidad de apostadores que hay en cada casa de apuestas, creo que en torno al 95-97% son perdedores, solamente un 3-5% son gente que gana a largo plazo. Si encima las casas de apuestas tienen el poder de coger y sacar de la ecuación a esas personas que son ganadoras, pues el porcentaje de gente perdedora cada vez es mayor y en consecuencia el porcentaje de dinero que ellos ganan cada vez es mayor. Evidentemente como empresa es una gran estrategia, pero para la gente como nosotros que nos gusta apostar y ganar dinero con esta afición que tenemos, pues es una gran putada. Entonces, ¿se pueden evitar las limitaciones? Yo creo que a largo plazo no se pueden evitar, pero sí que, es decir, si tú ganas dinero a largo plazo es impepinable que te van a limitar, al menos en España, pero sí que podemos hacer principalmente dos cosas para que esa limitación llegue lo más tarde posible. La primera cosa que podemos hacer es utilizar cuantas más casas de apuestas mejor, y ahora desarrollaremos un poquito más esto. Pero la segunda cosa que podemos hacer es apostar en mercados líquidos, ¿vale? Que ahora también os explico un poquito más qué es esto. Entonces, ¿por qué utilizar más casas de apuestas? Cuantas más casas de apuestas mejor? Básicamente porque si hacemos eso, repartiremos nuestras apuestas entre todas las casas de apuestas que tengamos en las que estemos registrados y por lo tanto la limitación llegará más tarde, porque si en un supuesto caso ficticio, que no es así, pero imaginad que la limitación llega en la apuesta número 1000, si únicamente utilizamos una casa de apuestas, pues llegará en X tiempo, pero si esas 1000 apuestas las repartimos entre muchas casas de apuestas, esa apuesta 1000 llegará más tarde y por lo tanto llegará más tarde esa limitación, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Pero es que además el hecho de tener varias casas de apuestas nos va a dar otra ventaja, que es la de ganar más dinero. ¿Y esto por qué? Porque si tenemos diferentes casas de apuestas, siempre podemos comparar dónde está la cuota más alta en la apuesta que nosotros queremos hacer. De esta forma, simplemente con que haya unos pocos céntimos de más en esa cuota, simplemente con 2, 4, 6 céntimos de más, no os podéis imaginar la cantidad de dinero de más que podéis ganar a largo plazo solamente con esos pequeños céntimos, que realmente puede marcar la diferencia
entre perder dinero o ganar dinero a largo plazo, ¿vale? Así que es muy importante que hagáis esto, sobre todo porque también tendréis esta ventaja. Yo sé que es complicado porque además, si estáis acostumbrados a apostar por afición, digamos, es mucho más sencillo tener únicamente una casa de apuestas, todo el dinero en esa casa de apuestas, y es mucho más fácil porque únicamente tienes que entrar, hacer la apuesta y fuera, no pierdes tanto tiempo en comparar y demás. Pero si queréis ser apostadores profesionales o al menos ganar dinero a largo plazo, aunque sea un poquito, es muy importante que hagáis esto, que repartéis el dinero entre diferentes casas de apuestas. Y para hacer la comparación nos servirán, no hace falta que entréis vosotros en las casas de apuestas, en algunas sí, pero hay herramientas, páginas web como por ejemplo Odds Portal, que nos ayudan y que si entramos ahí podemos ver para una misma apuesta las diferentes cuotas que tienen entre muchas casas de apuestas. Y el segundo consejo que os decía es el tema de los mercados líquidos frente a los mercados no líquidos. ¿Qué es esto? Básicamente un mercado líquido es un mercado en el que entra muchísimo dinero, ¿vale? En el que tiene un acontecimiento, por ejemplo, que tiene muchísima visibilidad y donde la gente apuesta muchísimo. Y un mercado no líquido es todo lo contrario, es un mercado donde hay muy poco dinero, entra menos dinero, la gente no lo conoce tanto, o es un partido que no se conoce tanto, o este tipo de cosas, ¿vale? Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Un mercado líquido podría ser, por ejemplo, la Champions League, podría ser por ejemplo un mundial, podría ser por ejemplo un Grand Slam en tenis o la Super Bowl, y un mercado no líquido podría ser pues un partido de tercera división española o de divisiones inferiores en cualquier liga, o por ejemplo un torneo ITF en tenis, ¿vale? Entonces, para que entendáis mejor cómo afecta esto a las limitaciones, os pongo como siempre un ejemplo. Imaginad que tenéis dos apuestas en las que podéis ganar 500 euros en ambas si acertáis la apuesta, pero una está en un partido de Champions League, ¿vale? Evidentemente, si ganas esa apuesta, ganarás 500 euros. Para ti será lo mismo, pero para la casa de apuestas, 500 euros sobre la cantidad total de dinero que habrán ganado con ese acontecimiento, que habrán sido millones seguramente, pues digamos que no le molestará tanto, ¿vale? Pero si tú ganas 500 euros en un partido, por ejemplo, de tercera división, donde la cantidad de dinero que ellos ganan es mucho menor, que pueden ser decenas de miles de euros a lo mejor, pues esos 500 euros, aunque para ti sea lo mismo porque son 500 euros, realmente para la casa de apuestas es más dinero, porque en porcentaje a lo que ellos han ganado con ese acontecimiento, tus 500 euros que tienen que pagar es mucho más. Entonces, para evitar las limitaciones, si apostamos en mercados líquidos frente a mercados no líquidos, es una ventaja, digamos, es una cosa que hará que se retrasen más las limitaciones o que tarden más en llegar, ¿vale? Entonces, yo sé que es complicado porque además es obvio, o muchos sabemos que es más fácil ganar dinero en mercados no líquidos porque son mercados donde podemos conseguir información más fácilmente, o al menos tenemos más accesibilidad a la información al mismo nivel que la casa de apuestas, y por lo tanto es más fácil encontrar valor en las cuotas, ¿vale? Pero si a largo plazo quieres ganar dinero o quieres retrasar al máximo posible las limitaciones, pues sería muy interesante que dejases de lado los mercados no líquidos y te centrases únicamente en los mercados líquidos. Entonces, una vez llega la limitación, si llega, ¿tenemos alguna alternativa y alguna alternativa real? Sí que la hay, aunque no voy a desarrollarla mucho en este vídeo porque es un poco compleja y depende mucho en el país, sobre todo en el que estés, se puede aplicar de una forma o de otra, pero la alternativa es una casa de apuestas que no aplica limitaciones. La casa se llama Pinacle y, por ejemplo, en España no tiene licencia. ¿Existe algún método para poder apostar en ella? Que no voy a explicar tampoco en este vídeo, pero si estás interesado, en la descripción tienes tanto mi Twitter para seguirme si utilizas la red social como para contactarme, y también tienes mi correo electrónico y el Telegram para que me hables por ahí. Si no vives en España, pues te sugiero que busques Pinacle en Google y mires si tu país está entre los países que pueden apostar sin ningún tipo de problema. Si puedes, eres un afortunado y te aconsejo que te abras una cuenta en esa casa de apuestas porque tiene cuotas, suele tener las mejores cuotas y además, como digo, no aplica limitaciones, ¿vale? Así que, como os he dicho antes, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, tenéis los comentarios, si queréis hablar por privado tenéis Twitter, mail y Telegram, y si ya estáis limitados o queréis compartir alguna experiencia o alguna cosa interesante que creáis que no he dicho durante el vídeo, pues me encantaría, como digo, leeros en los comentarios. Así que nada, estas son las limitaciones. Espero que si no estáis limitados a día de hoy, pues tarden mucho en llegar a esa limitación. Y como os he dicho al principio, si os gustan las apuestas deportivas, os gustan las inversiones, suscribiros y activar la campanita para estar atento a todas las notificaciones, que YouTube os notifique en todos los nuevos vídeos que vaya subiendo. Así que por mi parte nada más, espero que os haya gustado y espero volver a veros pronto por aquí. Adiós.